aquí y vean, cuando hemos hecho un clic y hemos subido, que es lo que hicimos hace un momento, se ha generado un punto acá, ¿lo ven? Este punto se puede volver a tocar haciendo clic, subirlo o bajarlo si quiero, ¿ok? Es decir, si me gustó cómo quedó, pero quiero iluminarlo un poquito más, lo puedo hacer haciendo un clic aquí, subiéndolo más o tirándolo hacia la izquierda o bajándolo para hacer que no sea tan iluminado. Entonces siempre va a estar editando, ¿ok? Recuerden eso, que esto se puede mover incluso después de haber hecho la corrección que hice. Entonces, si yo veo todo esto, ¿qué ha pasado? Que se ha iluminado, sí, pero también el fondo. ¿Por qué? A ver, ¿qué me falta para que no se ilumine el fondo? Yo solamente quiero que se ilumine la chica. La flecha. ¿Cómo es eso? No. Máscara de recorte o clipping mask, para que solamente afecte a la modelo. Si yo no le pongo la máscara de recorte, lo que va a hacer es iluminar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la máscara está todo blanco acá. Entonces, máscara de recorte. Recuerden, máscara de recorte se hacía de varias maneras. Alt Command G, ¿no? O si apretamos Alt y nos ponemos entre dos capas, aparece este icono, le doy clic y ya se hace la máscara. Si aún así les parece que esta iluminación es mucha, recuerden que es una capa más, un ajuste más, y este tiene sus propiedades igual. De normal podemos, de la opacidad le podemos bajar de 100, por ejemplo, a 50, a 40 o a 70, dependiendo de qué tanto quieren bajarle, ¿no? El tope es 100 y lo mínimo es 0. Un punto medio sería 50, ¿no? Y ahí está, un poquito más iluminado. Entonces, para recuperar algo más de volumen, ya hicimos la parte de luces y podríamos hacer un poco de sombras, ¿no? De hecho, si vamos a canales, hemos hecho sombras. Sombras 1, ¿verdad? Y le puse 2, no sé por qué. No importa, solamente es cuestión de etiqueta, no afecta en nada a las selecciones. Ahora vamos a hacer un poquito ese ajuste de sombras. Lo mismo, ¿no? Command y clic para cargar sombras 1, nos vamos al RGB, nos vamos a Layers y aquí vamos a hacer un ajuste más encima de este ajuste de iluminación de curva que hicimos. Ajuste de capa, curvas igualmente, y ahora igual la manito, pero ya no voy a hacer clic y arrastrar en una zona iluminada, sino en una zona, digamos, intermedia u oscura, ¿no? Porque quiero recuperar un poco las partes de las sombras. Entonces podría ser de repente una zona como esta, por aquí, hago clic y hacia abajo, ¿no? Vean el punto en la línea diagonal de la curva, es un punto que se ha generado, pero que va hacia abajo y que está oscureciendo zonas que han sido seleccionadas con la máscara de luminancia que hicimos hace un rato. ¿Okay? Y aquí lo mismo, ¿no? Máscara de recorte se puede hacer aquí también en la ventana de propiedades, dándole clic acá y ya está, para que solamente afecte a la modelo. ¿Okay? Aquí la idea es que sea también un poco sutil, que no sea tan quemada, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo, es decir, bajarle un poco la opacidad a este ajuste de capa para que tenga ese ajuste, pero que no sea tan fuerte o tan marcado, ¿no? También le voy a poner un 55, puede ser, de opacidad. Entonces, si quitamos ambos ajustes que hemos hecho, vamos a ver que le hemos podido dar un poquito más de iluminación y un poquito más de sombra, y se ha generado cierto volumen a la modelo. ¿Okay? Ya tenemos esos dos ajustes y ahora lo que nos falta es un poquito de colorización. Grabemos hasta ahí.
¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ajuste también de curvas. Curvas es una herramienta o un ajuste bastante potente, bastante fuerte. ¿Ah? Lo que vamos a hacer ahora también es un ajuste de curvas, pero para colorizar. ¿Lo ven? Es esto de aquí. Vamos a hacer encima de todo, ya sin máscaras de luminancia, vamos a hacer un ajuste de curvas y ahora les dicto yo los valores. A ver, los valores serían los siguientes. Nosotros podemos hacer ajustes en cuanto a color con esta herramienta de curvas también, y lo podemos hacer de manera individual, que también yo lo he explicado antes, rojo, verde, azul, por canal de color, o de manera global, que sería el RGB, es decir, todos los colores combinados. Si ponemos el RGB, vamos a poder, voy a hacer un poquito de zoom aquí, ven varios colores acá, ¿correcto? El blanco, la que sería la línea blanca, es el RGB. Y luego, obviamente, cada línea de color es el rojo, el verde o el azul, ¿no? Creo que eso está bastante bien. Entonces, vamos a hacer un punto aquí arriba. Estamos en el RGB, vamos a hacer un punto aquí arriba y lo vamos a mover dándole estos valores en el... Voy a crecer esto acá. El punto de arriba, el punto extremo, tóquenlo y van a poner aquí estos valores de entrada y salida. 246, 255. Ahí está en pantalla. ¿Cómo hace para que se vean las otras líneas? Hay que entrar en cada uno de ellos. Ahorita estamos en el RGB. Ah, sí. Claro. Por eso estamos tocando el punto blanco. En el punto blanco, el resto ustedes no lo están viendo porque este es el que yo tengo preconfigurado ya, ¿no? Pero cuando movamos el resto vamos a tener que entrar aquí donde dice RGB, hacer clic y entrar en cada uno de ellos. No se preocupen, ahorita estamos en el RGB. Clic en el punto superior y ese punto tiene estos valores de entrada y salida. Cuando ustedes ponen estos puntos de entrada y salida, ese punto de arriba se mueve, ¿no? Porque son como coordenadas. 246, 255, ¿correcto? Listo. Si hacemos clic en el punto de abajo, en la misma línea del RGB, en la línea blanca, también hay un cambio que es solamente en el input o la entrada, que es 3, nada más. ¿Ok? Listo, ese es el RGB. Ahora vamos a ir a cada uno de los canales. Vamos al rojo. En el rojo vamos a encontrar 3 puntos. ¿Ok? El primero, seleccionen el de arriba. Y ese punto de arriba le van a dar estos valores de entrada y salida. 255 de entrada, 248 de salida. .255 de entrada, 248 de salida. El punto de abajo no se mueve, queda tal cual. ¿Ok? El punto de abajo, estamos en el rojo, el canal rojo. El punto de abajo no lo toquen, déjalo ahí, no se mueve, no hay cambio. En el que sí vamos a hacer es un punto en el medio. Hagan clic en cualquier parte de la línea roja, pero en el medio. ¿Ok? Y van a darle estos valores aquí. 133 en entrada, 125 en la salida. Pensé que alguien se quería meter. ¿Qué están haciendo? Ah, es una escoba, ¿no? Es una rata, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya estamos en el rojo. Nos pasamos al canal verde, green.
Aquí también tenemos dos puntos, como siempre, el de arriba y el de abajo, pero solamente no vamos a mover ninguno de los extremos, vamos a crear uno. Hagan clic en cualquier parte en el medio y a ese punto del medio póngale este valor. Recuerden, el verde no se mueve ningún punto ni superior ni inferior, solamente clic en el medio y este valor. 128, 123. 128 en la entrada, 123 en la salida. ¿Profe, ese es el punto del medio? Sí, Gracias. ok. Los puntos superior e inferior no cambian, quedan tal cual. ¿Ok? Y vamos ahora al canal azul. Y en el azul, acá sí hay un cambio mucho más marcado. El punto de arriba, selecciónelo y póngale estos valores para que se ubique así como está en pantalla, ¿no? 255, 193. 255 entrada, 193 en salida. Entrada 255, salida 193. Pero ese es el punto de... El punto superior del azul. Ya estamos en el azul. Punto superior del azul, repito, 255, 193. Ahora, el punto de abajo, selecciónenlo y con los valores que vamos a darle va a subir. Ese punto ya no va a estar aquí en la parte inferior izquierda, sino va a subir acá. ¿Cuál es el valor? Solamente en salida, 31. Input 0, no se mueve nada, como les dije. La salida solamente es 31. Y ya está. Eso es. Y el del medio, ¿Perdón? el del medio. Ah, perdón, tienes razón, gracias. Punto del medio, me faltó. Hagan clic en cualquier lado igual y se va a mover cuando le den estos valores. Punto del medio en azul, 143, 125. 143 de entrada y 125 en salida. Estamos en el azul, punto en el medio. Hagan un clic en cualquier parte del medio de esa línea diagonal y ponen 143 de entrada y 125 de salida. ¿Listo? Ya está. Ahora, si se fijan, yo voy a mover este mismo ajuste y lo voy a poner en mi trabajo aquí. Vean. Ese es el ajuste que está según la referencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué moviendo esos valores de entrada y salida y subir y bajar? Ya lo hemos explicado, pero lo quiero explicar una vez más para que quede mucho más claro. Sé que al principio es medio confuso. Voy a hacer una copia de esto, o voy a hacer, mejor dicho, un ajuste nuevo. Esto no lo hagan, solamente quiero explicarles el por qué mover una u otra cosa. ¿Okay? Eso déjenlo ahí, con eso ya, en realidad ya terminamos esto. Faltaría solamente ver el tema del Liquify, que lo vemos ahorita. Pero para explicar esto de las curvas, que sí me parece importante, fíjense, voy a hacer un ajuste de curvas, ¿ok? Uno nuevo. Eso no lo hagan ustedes. Pueden hacerlo si quieren a manera de práctica para entenderlo mejor. Ajuste, curvas. A ver, ¿se acuerdan? Cuando hicimos nuestro revelado, incluso se veía un gráfico, creo que un poquito mejor explicado que acá. Pero básicamente es lo mismo. Cuando yo tengo el rojo, el verde y el azul, yo muevo esos colores, esos canales de color de acuerdo a mi conveniencia. ¿Y cómo sé qué mover y qué no? Los puntos de arriba, como este de acá por ejemplo, los puntos de arriba lo que hace es iluminar. ¿Okay? Y el punto de abajo lo que hace es oscurecer. Son los puntos de sombras, digamos, y el de arriba es el de altas luces. Si yo muevo en el canal azul
y muevo este punto y lo llevo hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es aumentar azul. ¿Ok? Si yo lo bajo, aumenta amarillo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les comenté de la relación entre el rojo, el verde y el azul con el cian, magenta y el amarillo? Ok, a eso viene. El azul tiene que ver con el amarillo. Si yo lo tiro a la izquierda, ilumino de azul. Si yo lo tiro hacia abajo, me voy al amarillo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el verde. El verde, su correspondiente sería el magenta. Si yo muevo este punto de arriba hacia la izquierda, obviamente en el canal verde voy a iluminar o voy a darle más el color verde, pero si yo lo tiro hacia abajo, lo tiro hacia los magentas. Y lo mismo pasaría con el rojo. El rojo es con el cian. Si tiro a la izquierda, más rojo. Si tiro hacia abajo, cian. O celeste. ¿Ok? Entonces, ese es en el caso de los puntos de arriba que son partes iluminadas o de altas luces. El punto de abajo son las zonas oscuras. Si yo en el canal rojo subo, lo que estoy haciendo es que las sombras o los oscuros tengan más este color rojo. Y si yo lo tiro hacia la derecha, ¿qué va a ocurrir? Que los oscuros se tiran más hacia los cianes. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando hago un punto en el medio? Obviamente son los medios tonos. Hacia arriba los medios tonos se ponen rojos y hacia abajo se ponen cianes. ¿Ok? En el RGB, creo que esto aplica igual. No hay necesidad de aplicar cada uno de los canales, ¿no? O sea, en el azul aplica lo mismo, en el verde igual, etc. Y en el RGB ya estamos hablando de hacer ajustes en todos los colores. Si yo agarro el punto de arriba, la iluminación va a ser más fuerte en todos los colores y más oscuro en todos. Igual si hago un punto medio, todos los medios tonos se iluminan o se oscurecen. Y si yo agarro el punto de abajo, ilumino los oscuros, todos los canales, o oscurezco en todos los canales, hasta solarizarlo. ¿Ok? Entonces, revisando, teniendo esto un poquito más claro y revisando lo que se hizo hace un momento, voy a borrar esto de acá, y voy a dejar el que ustedes tienen, el que hemos hecho hace un momento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fíjense, doble clic aquí. En el RGB, en el blanco, lo que hemos hecho es darle un poquito más de luz. En el azul, lo que hemos hecho es hacer que los oscuros estén un poquito más tirados hacia azules. Si yo le subo más esto, voy a tirarlo más hacia azul, pero si yo le doy apenas un poquito, vean cómo pinta algo mucho más, mucho mejor, ¿no? No tan forzado. Lo mismo en este punto de arriba, lo que he hecho es hacer que el azul en las altas luces tenga un poquito de amarillo, porque lo estoy bajando. Entonces equilibrio un poquito el color. Igual en los medios tonos. Si lo subo, tendría mucho más azul, si lo bajo, tendría mucho más amarillo. Entonces he hecho un punto medio, he bajado un poquito en los medios tonos hasta tirarlo un poquito amarillo. Entonces, sabiendo esto, es mucho más fácil poder controlar y darle una cierta colorización a nuestro retoque, ¿no? Acá es bastante sutil, como verán, pero suficiente como para darle un toque distinto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora sí mejor, más entendido. Listo, entonces nos faltaría solamente lo del Liquify. A ver, para lo del Liquify lo que tenemos que hacer es juntar todo en una sola capa. ¿Ok? Recuerden que este último ajuste de curvas que hemos hecho de la colorización no tiene máscara de recorte. ¿Por qué? Porque es para todo. Si no, solamente afectaría a la chica. Y yo quiero que afecte no solamente a ella, sino a todo el fondo de tráfico, ¿no? Grabemos hasta ahí. ¿Cómo hago un merge? Porque necesito hacer un merge visible para hacerlo de Liquify, para que esté en una sola capa. ¿Cómo haría un merge? Shift Alt Command T. Correcto, ese sí te acuerdas. ¿O lo tienes apuntado? No me acuerdo. Nos colocamos en el último layer, en este caso en el mismo ajuste de curva que hemos hecho. Shift Alt Command E y todo se junta en una sola capa. Listo.
Ahora nos vamos a ir aquí al filtros. Aunque, perdón, antes de ir a filtros, podemos, si queremos, hacer que esta capa sea una capa de objeto inteligente. Hacemos clic derecho, hemos convertido todo en un merge, ¿correcto? Clic derecho en el nombre y va a salir esta ventana y le damos esta opción, Convert to Smart Object o convertir a objeto inteligente. Ya está. ¿Por qué? Porque si queremos modificar luego o corregir, si nos hemos excedido, qué sé yo, al estar en objeto inteligente es mucho mejor. Ahora sí, nos vamos a filtros y le damos esta opción que se llama Liquify o licuar. En español creo que es licuar. Confírmame si alguien tiene en español. Esperamos un ratito a que cargue. Disculpe, Sí. Liquify se aplica en la capa 2. Se aplica en una capa que hemos hecho en el merge, es decir, Sí. todo junto en una sola capa. En la capa merge se aplica el Liquify. Sí, previamente hay que convertir a objeto inteligente, acuérdense, para que podamos corregir si es que de repente al principio nos pareció bien, simplemente editamos y es más fácil. Ahora, esto recién estamos viéndolo, esto es algo nuevo en clase, no sé si ustedes lo han visto, pero el Liquify sirve para muchas cosas. Vean aquí en este lado izquierdo hay una barra de herramientas, ¿correcto? Esta barra de herramientas tiene varias cosas simpáticas, pero que no siempre aplica para todo, ¿no? En el caso particular que estamos haciendo en Beauty, lo que corregiríamos sería formas del cuerpo, del brazo, de repente la parte del cabello y en particular también los ojos, nariz, boca y qué sé yo. Cuando nosotros tenemos una imagen como esta modelo, el programa lo detecta automáticamente. Si se habrán dado cuenta, bueno, antes, versiones mucho más antiguas, esto no había, ¿no? Si tienen de repente el 2016, 2017, probablemente esto no esté. Fíjense, aquí hay un icono en el lado izquierdo que es una silueta, un rostro, un busto. Y esto lo que hace es que al momento que ingresamos a este apartado de Liquify, el programa detecta que hay un rostro, ¿no? Y nos da la opción, fíjense, simplemente pasando el cursor podemos mover o modificar los ojos, la nariz, los labios, la forma de la cara, etc. ¿Ven esos puntos? Por defecto el programa los detecta y los empieza a ubicar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer modificaciones de manera particular. ¿Okay? Al lado izquierdo, fíjense, aparece también ojos, nariz, mouth es labios, creo, ¿no? Boca, labios, boca, sí. Acá podemos hacer sonreír a la chica, por ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿se ve? O sea, lo podemos hacer desde aquí. Ya, voy a darle a luz para que pongan cero. O podemos acercarnos a la imagen y hacer clic, por ejemplo, acá. ¿Ok? O en esos puntos de aquí. Subir el labio superior, por ejemplo, o el labio inferior, ¿no? Muy hinchado. ¿Ok? Como les digo, se puede hacer desde aquí o controlarlos desde acá. Super lip, labio inferior, labio superior, contraer un poquito más, etc. Y así podemos ver varias opciones. Los ojos, por ejemplo, igual acá, ¿no? Puede ser desde aquí o puede ser desde acá. Tamaño de ojos. Ancho, etc. Y lo mismo, sucede que si no lo hacen desde aquí, lo pueden hacer desde acá. Con esto pueden modificar, crecer, etc.
Lo mismo pasaría con la forma del rostro, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer que la frente, por ejemplo, no sea tan alta, que puedo reducirlo un poco, desde aquí, o que de repente la forma de las mejillas, del rostro en sí, sea mucho más delgado, ¿no? Pero fíjense que se mueve eso, pero no se llega a mover los ojos, por ejemplo, ni tanto en los labios, ¿no? Igual, la nariz también la podemos de repente bajar, alargar, podemos hacerla menos ancha, podemos subirla, etc. Esto ya se los dejo a ustedes a criterio. Profe, ¿y se puede mover punto por punto? Tipo, si... Se puede mover por la punto por mitad. punto, sí. Fíjense, aquí estoy moviendo, por ejemplo, el ancho. Eso es cuando tenemos esta opción activa y cuando usamos estos puntos que ya nos ofrece el programa y esto de acá también. Pero también podemos hacerlo de manera mucho más artesanal, si queremos decirlo. Es decir, podemos obviar esas opciones que nos da el programa de manera mucho más automatizada y agarrar, por ejemplo, esta opción de aquí, esta primera herramienta, y hacerlo. Voy a cerrar un poquito esto para... Concéntrese aquí. Esta opción de acá, la primera, que es más manual, más artesanal, como les dije, tiene estas opciones de acá. ¿Ok? Tamaño, quiere decir qué tan grande es la brocha, que puede ser bastante más grande o pequeña, mediana, etc. Densidad, presión y rate. Olvídense el rate. La densidad y la presión es importantísima. O sea, esto de acá y esto de aquí sí importan. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo esto, por ejemplo, la densidad en 100 y la presión en 100, vean, estoy con esta herramienta aquí, tamaño de más o menos de 300, aprox. Si yo empiezo a mover, vean, jalo demasiado, ¿no? Aprieto mucho y muevo mucha información. Por eso es importante la configuración acá. Parece un depredador, ya. Ahora, fíjense la diferencia. Estaba en 100 de densidad y 100 de presión. Si yo le pongo 50 acá y le pongo 50 aquí, que es la mitad, vean cómo ahora, si yo muevo, ya no es tanto. ¿Ok? Ya no es tanto. Entonces, ¿qué pasa bajo ese criterio mismo? ¿Qué pasa si yo le pongo 20, por ejemplo, acá y 20, por ejemplo, aquí? Cuando yo mueva eso, va a ser mucho más progresivo, va a ser mucho más suave, ¿no? ¿Ven? Ya no me deja hacer o correr tanto. Voy a darle en duda a todo. Entonces, si yo quiero mover, por ejemplo, cosas mucho más puntuales, de manera que si yo deseo quizás hacer un ojo más grande que el otro o más chico, no sé, puedo agarrar esta herramienta, darle una configuración más o menos esta, que yo les aconsejo siempre ponerlo 50 en densidad y 50 en presión. A partir de ahí pueden bajar o subir, pero ahí es un punto medio, ¿no? 50 densidad, 50 en presión, y puedo agarrar la cara, por ejemplo, hacerla un poco más delgada de este lado nada más, o puedo hacer que el labio sea un poco más pequeño. La nariz puede ser un poquito más estilizada. Puedo levantarle, por ejemplo, la ceja, nada más de un lado. Hacer que la barbilla de repente sea un poquito más alargada, qué sé yo. Cosas por el estilo, ¿no? Hacer que tenga una sonrisa del medio lado, no sé. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que tocamos, porque si existen cosas o partes en las que el fondo, por ejemplo, se nota que se distorsiona, obviamente cuando ustedes publiquen o impriman o algo, se va a notar, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces cuando algunas modelos, celebrities, youtubers o qué sé yo, empiezan a querer adelgazar su cuerpo, y uno se nota porque cuando le ponen una distorsión a un lado, para adelgazar, por ejemplo, se nota porque atrás hay, no sé, una escalera, una vereda y se ve igual de distorsionado. Entonces, ahí se nota, ¿no? Pero Hay una que tener... pregunta. Sí. ¿Qué sería si se le aplica el igual antes del objeto inteligente?
lo que pasa es lo siguiente, mira, si yo ya hice esto, ya hice mis cambios, vean el previo, ¿no? El antes